Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y que cuenta con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, COES. Semana a semana, y ya estamos en el quinto año, hacemos reflexiones sobre lo que ocurre en nuestra sociedad, los fenómenos que nos afectan como humanidad, como país, como personas, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. En el último tiempo hemos estado, con la excepción del último programa en que hicimos un homenaje al gran sociólogo francés Alain Touraine, hemos estado analizando en los últimos programas problemas generales de nuestra sociedad. Los de salud mental, los que tienen que ver con el impacto de la ciencia y la tecnología, los problemas de seguridad, de corrupción. Y hace tiempo que no tocamos, y esto no es casualidad, como nos va a explicar nuestro invitado, que no tocamos el tema educacional, que era el gran tema hace unos 10 años, el gran problema de nuestra sociedad, y sobre el cual se buscaba concitar grandes acuerdos transversales que dieron origen además a movilizaciones tan importantes como la del 2006, pero la del 2011, 2012, de los estudiantes universitarios, en que pedían una reforma educacional sustantiva, el alejamiento del modelo que habíamos heredado de la dictadura militar. En el último tiempo se ha vuelto a pensar, sin que curiosamente constituya nuevamente prioridad, ni en la opinión pública, ni al parecer, según nuestro entrevistado, en la clase política, el tema educacional. El tema educacional ha aparecido como, pero más bien como grandes problemas que no necesariamente pareciera que tienen que ver estrictamente con la educación. La educación pareciera haber perdido importancia en el debate público. Se tiende a asociar hoy día los problemas de la educación fundamentalmente a los temas que tienen que ver con inseguridad, a los temas de violencia, a los temas de convivencia. Y sin embargo ha ocurrido que los niveles de performance educacional, o sea, los niveles performativos de la educación, han bajado. Apenas se han recuperado en algunos aspectos de lo que ocurrió con la pandemia, del cual no es culpa de la sociedad, ni de nadie, apenas se han recuperado, pero no se han recuperado, por ejemplo, lo que tiene que ver con los problemas de género. Pero lo más grave pareciera ser que la educación ya no ocupa un lugar central en el debate público. Y sin embargo, los problemas de performance en la educación permanecen a niveles muy bajos, como lo muestran los distintos rankings y estudios que se hacen a nivel internacional. Están los niveles bajos. Están confundidos los problemas de educación, como decía, con problemas de violencia, de convivencia. Ha dejado estar en el debate público. Y uno de los problemas también fundamentales es que la educación pública está muy distante de recuperar el lugar que debe tener en una sociedad como esta. Bueno, para hablar de estos temas,
Está con nosotros hoy día uno de los grandes investigadores en esta materia, que tiene además una larga trayectoria en gestión educacional. Fue subsecretario de Educación, además de haber sido el ministro del Consejo Nacional de Cultura, que en aquella época, antes que se creara, pertenecía al sistema del Ministerio de Educación. Bueno, se trata de José Weinstein. José Weinstein, de trayectoria bastante conocido, es sociólogo de la Universidad de Chile, doctorado en Sociología de la Universidad Católica de Lovaina y actualmente es profesor de la Universidad Diego Portales. Ya señalaba yo los cargos que ha tenido, especialista actualmente en temas que tienen que ver con liderazgo educacional, con el sistema de mejora escolar, con políticas docentes y que ha escrito más de 70 artículos sobre estos distintos temas que tienen que ver con la educación. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Pepe. Es realmente un agrado y sobre todo porque yo creo que eres de las personas que más puede dar una síntesis de en qué consiste hoy día el problema educacional y a qué atribuirías tú la pérdida de importancia en el debate público y en la clase política y en la opinión pública también del problema educacional. Partamos por ahí. ¿Por qué crees tú que se ha producido esto? Y después veamos cuáles son los problemas que se están enfrentando. Bueno, muchas gracias primero, Manuel Antonio, por la invitación a Tras las Líneas. Siempre es un agrado para mí volver a la Universidad de Chile, donde estudié. Así que todo lo que hace la Universidad de Chile siempre lo sigo con mucha atención y me encanta colaborar con él. Me imagino que lo que está ocurriendo hoy día también. Todo me interesa mucho. Desde el punto de vista de lo que tú planteas, yo creo que ese es el tema medular, que tenemos que entender por qué ha pasado esta pérdida de centralidad de la educación. ¿Qué ocurrió? Que después de una década pasada en la cual hubo un gran movimiento reformista que respondía justamente a un anhelo de cambio en la educación tan fuerte como el que tuvimos toda la década pasada, que fue una década muy marcada por cambios en educación. Siempre se hablan de las reformas de Michelle Bachelet, pero la verdad es que las reformas partieron antes del segundo periodo de Michelle Bachelet y fueron muy importantes. Y sin embargo, después de esa reforma y sin que hayan concluido un cambio significativo, como tú muy bien mencionabas, de la calidad de la educación ni de la equidad de la educación, sin embargo hay como una fatiga del tema, como que el tema perdió centralidad, es un tema que no se discute, que cuando se discute, como tú muy bien lo decías, se lo hace mucho más por la colonización de la agenda de violencia y de inseguridad en el escenario educativo, más que por los temas propios de educación, y que por lo tanto estamos en una situación muy difícil, creo yo, desde el punto de vista de la educación, porque la educación es la clave del cambio de la sociedad a largo plazo, es la única política pública que logra al mismo tiempo afectar la productividad y el cambio de la economía, disminuir sustantivamente la inequidad en la sociedad y lograr también una cohesión social y una ciudadanía democrática. Entonces, esa política hoy en día es una política que no se ve como sustantivo de priorizar en Chile ni de atacar en Chile como de manera fuerte. Y tampoco ¿Por qué crees tú que eso ocurre? ¿Por qué crees tú que eso ocurre? ¿Por qué creo que ocurre? Yo creo que eso ocurre porque ha habido, por una parte, han habido otros fenómenos que han copado a la gente. Es decir, pasó a haber, ¿no es cierto?, una centralidad en la educación chilena de un tema que se volvió como el monotema. El monotema es la inseguridad, es el miedo, es la sensación de que uno está preso, digamos, de un conjunto de posibilidades de riesgo todos los días y que por lo tanto se ha perdido libertad de movimiento, se ha perdido libertad incluso psicológica, se ha perdido la posibilidad de moverse libremente en muchos lugares. Las personas tienen miedo. Y ese miedo es el tema que ha colonizado la opinión pública, que es hoy día el foco de atención principal. Entonces creo que es difícil decir ha perdido centralidad sin entender que ha ganado centralidad otro tema que no lo tenía en este punto, ¿ya? Y que está asociado además a muchos temas. Bueno, eso tú como
tan buen sociólogo que eres y premio nacional, además lo has analizado más, supongo yo, por todo el tema, ¿no es cierto?, que está vinculado a eso como una agenda que no es solo esta violencia, este tema del crimen organizado, sino todas las otras aristas que tiene desde el punto de vista también de inmigraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay ese primer fenómeno que es muy importante. Y segundo, yo creo que también desde el propio campo educativo se ha perdido centralidad porque ha habido una suerte como de fatiga respecto de no vislumbrar frutos en los cambios educativos. Es decir, yo creo que ha ido habiendo como progresivamente una sensación de dejar de apostar a la educación, por la sensación de que las políticas, las reformas, los cambios no llegan finalmente a puerto o no llegan a puerto con la rapidez que se quiere. Y creo que en esto ha habido un tema muy sustantivo, que es que ha habido como un cambio de matriz, como que paulatinamente y progresivamente las personas han dejado como decir, esta es la vía que tengo realmente para cambiar mi vida, mis posibilidades. Y en ese Eso es muy sentido, importante. ¿Y la habría reemplazado por qué? Y se ha reemplazado, yo creo, por una suerte como o de fatalismo o directamente por una vía como totalmente individual y que tiene que ver, ¿no es cierto?, solamente con el tema del empleo y la posibilidad del emprendimiento u otras cosas, pero crecientemente como que se ha ido desconectando esto que era tan fuerte en Chile, que era la idea, ¿no es cierto?, que esta es la posibilidad que tenemos de construir una mejor sociedad. Esta es la posibilidad de que yo tenga un futuro personal y colectivo muy superior al que tengo. Esto es lo que yo le voy a legar a mis hijos, como decían tanto los padres, ¿ya? Y hoy en día uno ve que eso ha ido disminuyendo, tiene que ver también con la inflación de los títulos escolares, en fin, y todos los temas, ¿no es cierto?, que hay como de cuando se masifica la educación superior, que van haciendo esta disminución progresiva del efecto diferencial que hace, ¿no es cierto?, la educación, pero que sigue siendo muy importante y además que no debiese ser el único elemento, ¿no es cierto? Pero yo creo que eso también ha ido también mellando. ¿Y qué explica el, digamos, el bajo desempeño, más allá del tema de la pandemia, el empeoramiento de algunos indicadores en esa materia y, sobre todo, el impacto de ello en la educación pública? Voy a eso, pero antes déjame terminar un puntito que en realidad me parece importante respecto al tema anterior, que es que no siempre en Chile la reacción de poner como centralidad a la educación provino de la movilización ciudadana. Si uno ve, por ejemplo, la reforma de Frei Ruiz-Tagle, la reforma que inició en los años 90, la educación no era prioridad. No era la ciudadanía no veía la educación como de los grandes temas que le inquietaban, ¿ya? Y sin embargo, desde el gobierno y desde la clase política vino un gran impulso hacia el tema educativo, muy fuerte, ¿ya? Y creo que después, en cambio, ocurrió un poco lo contrario, como que la ciudadanía sí empezó a aumentar sus expectativas, sí se creyó el cuento de la educación con mucha fuerza y empezó a reclamar. Y tú recordabas muy bien el 2006 y el 2011 como años críticos, pero no los únicos, en los cuales había movilización estudiantil, pero sobre todo que era una movilización estudiantil muy apoyada por las familias. O sea, no era una movilización solo estudiantil, era la sociedad que quería un cambio en educación muy fuerte. Y es muy notable que después de una década eso esté como totalmente como disminuido, anestesiado. Dime una cosa sobre ese. Cuando se requería cambio, se planteaba en aquella época, y que además pasó a ser una prioridad, cambio en la cuestión, en el sistema, en la educación. ¿A qué se apuntaba? ¿Cuál era el cambio que se buscaba? Desde el punto de vista de las personas, yo creo que lo que se buscaba básicamente era igualdad de oportunidades. Desde el punto de vista de las políticas educativas del Estado, lo que se buscaba era mejorar la calidad básicamente y disminuir la brecha. Creo que ese era el tema central. Y ahí voy a lo que tú decías, que, bueno, ¿y qué pasa con la calidad hoy día? ¿Qué pasa con los resultados educativos? Con resultados educativos lo que pasa básicamente es que nosotros tuvimos un gran salto, que fue entre el año 2000 y el año 2012,
que fue la acumulación de distintos elementos educativos y extraeducativos también, que hicieron que la sociedad chilena y la educación chilena saltara. Y nosotros saltamos al primer lugar de América Latina, que todavía mantenemos, pero ya cada vez más cerca de otros países, digamos, y nosotros mismos estancados. Pero fue un salto enorme desde el punto de vista de acceso y desde el punto de vista también de aprendizaje. Y ahí nos ubicamos, ¿no es cierto?, a la cabeza de América Latina, que no estábamos, ¿ya? Y con más acceso, lo que es doblemente meritorio, porque nosotros cuando nos comparamos en la prueba PISA, que es una prueba que se le pasa a estudiantes de 15 años, nosotros estamos con todos nuestros estudiantes adentro, por la gran mayoría. Hay otros países que miden su prueba PISA con un porcentaje ya muy grande que no está dentro de la educación. Entonces, bueno, es muy meritorio lo que hizo Chile ahí, pero se agotó. Fue un modelo de mejorar la calidad de la educación que se basaba básicamente en mejorar el currículum, más recursos educativos, mejorar la situación de los docentes, sobre todo la cantidad de contrato y de tiempo docente disponible, y así por delante. Eran como medidas muy elementales y básicas. Y tocaron techo. Y del año 2012 en adelante nosotros nos estancamos en la calidad de la educación. Y estamos en la misma situación desde hace más de una década. Entonces, efectivamente ahí tú dices, bueno, ¿y por qué no se logra avanzar más? ¿Por qué tenemos la situación que tenemos, que efectivamente, y tú lo decías muy bien al inicio, es una situación muy difícil y dramática? Independientemente, olvidémonos de nuestra distancia con nuestros otros países de América Latina, que todavía están peor que nosotros. Pero nosotros estamos con una situación que en segundo medio, cuando miramos, ¿no es cierto?, los resultados que tenemos, la mitad de los estudiantes en matemáticas y la mitad de los estudiantes en lenguaje están en un nivel insuficiente. Y Pero, si vamos con... Pero es que ahí es una cosa muy importante. Si eso, además, lo separas por educación pública versus la otra, queda más bajo aún mucho más. el nivel, y en ese sentido, si tomáramos solo la educación pública, que es la gran tarea de un país, ¿eh? Si tomáramos solo eso, ¿seguiríamos en el primer lugar en América Latina? Probablemente no, probablemente no. Porque tú estás hablando también de una educación que hoy día es un tercio del estudiantado, la educación pública. Entonces, y que es el tercio que tiene peores resultados. Entonces, seguro que no estaríamos, si solo comparáramos educaciones públicas de América Latina, probablemente no estaríamos en el lugar que yo estaba mencionando, sin duda. Pero yendo al tema de, bueno, ¿y por qué esto es tan complejo? ¿Por qué salir de esa situación que tenemos? Porque cuando uno piensa los temas educativos con más distancia, y aquí es donde a mí me pica un poco el indio, el sentido de decir, como que cuando uno habla con mucha gente que opina de educación, pero que sin embargo no ha estado en los temas educativos largamente y ni lo ha estudiado, que creen que es cosa de llegar y aplicar un par de recetas y saltar. ¿Y cómo no le enseñan a los niños matemáticas? Pero cuando uno ve que alguien no aprendió matemática en segundo medio, significa que eso partió mucho antes y que hay muchos factores que hicieron que ese estudiante no llegara en segundo medio a saber la mínima matemática que tendría que haber sabido. Probablemente no tuvo una educación en la familia antes de ir al jardín, importante. Probablemente no fue al jardín o fue un jardín muy malo. Probablemente no tuvo una mala nutrición y alimentación y estimulación durante todo su proceso escolar. Probablemente en sexto básico, octavo básico, tuvo un profesor generalista que tampoco sabía matemáticas. Y así por delante. Entonces, cuando tú llegas, que finalmente un estudiante marca en segundo medio insuficiente en matemáticas, en realidad han habido muchos factores antes que hacen que tenga ese resultado. Por eso el tema es tan complejo y no es aplicar una fórmula. Yo en este sentido como que combato mucho, por ejemplo, con los economistas, sobre todo que a veces dicen, no, educación, ¿cómo no la arreglan? ¿Cómo no logran que todos los estudiantes sepan más? Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con la productividad económica? ¿Por qué también usted no la arregla? Ah, que es muy complejo. Es que esto también es muy complejo. Y esto implica cambios muy significativos en la forma de hacer clases, en la preparación del profesorado, en la familia y así por delante. Ahora, tú decías que ha habido una caída de la importancia de la educación en
el debate público, en la clase política. Y la primera cosa que uno piensa, ¿es posible recuperar eso? Tú señalabas en uno de tus trabajos que paradojalmente, en el gran acuerdo que hay para el desarrollo, el pacto fiscal, creo, la parte educativa no es significativa. ¿Es posible volver a un consenso que reponga el tema educativo como un tema central, como pivote de muchas de las otras cosas, como tú mismo lo has señalado? Es que yo creo que si no, no tenemos futuro. Entonces, si nosotros nos conformamos con la situación en que estamos hoy día y damos por hecho, ¿no es cierto?, que la mitad de los estudiantes en segundo medio no van a tener los conocimientos básicos que tienen que tener y que por lo tanto van a ser personas que van a terminar cuarto medio, pero que van a ser, ¿no es cierto?, totalmente, no van a tener el equipamiento cultural que requieren y por lo tanto nos vamos a negar a mejorar la productividad de la economía, nos vamos a negar a avanzar en equidad social, nos vamos a negar en una cohesión social y una ciudadanía democrática amplia. Bueno, ¿de qué estamos hablando como país? ¿De qué vía del desarrollo estamos hablando? Entonces, tú tienes que hacer algo. Yo encuentro que sería muy difícil pensar que el país no haga algo. Ahora el país está efectivamente en una situación en la cual está copado por esta agenda de seguridad que como que todo lo... Pero una vez que de alguna manera esto se morigiere, tiene que haber una posibilidad de pensar esto hacia adelante como algo importante. Y van a empezar a haber además señales que van a hacer que esto ocurra. Por ejemplo, una señal muy importante va a ser la merma de los profesores, porque lo que hay estimado es que van a faltar 25.000 profesores idóneos en 2 años más, en 3 años más. Porque ocurre, ¿no es cierto?, que esta pérdida de centralidad de la educación e importancia en la sociedad ha ido en la mano también en la falta de atractivo a la carrera docente. Y entonces tú dentro de poco ya te está pasando en muchos lugares y en muchas disciplinas, en varias disciplinas, no estás teniendo docentes para educar a los estudiantes. Entonces, bueno, el país se va a preguntar, bueno, ¿qué hago para volver a convocar, ¿no es cierto?, y atraer para tener lo mínimo, que es tener docentes para poder enseñar a los estudiantes. Pero a su vez, eso está relacionado no solo con aumentar y mejorar lo que haya en formación docente en la situación de hoy, sino que de alguna manera hay una transformación tal de lo que uno podría llamar los contenidos de la educación en el tipo de sociedad que estamos viviendo. No solo, digamos, desde los temas que tienen que ver con la cosa obvia de la digitalización, la inteligencia artificial y todo lo demás, pero hoy día para enfrentar el gran problema de la humanidad, de la crisis climática, supone currículums distintos. Entonces, el problema es que una cosa es el tema docente que me parece clave, otra cosa es el tema que tú vas a tener que empezar de nuevo en alguna forma de reforma curricular, pero que es mucho más compleja porque supone casi sin dejar de pensar la importancia que tiene el aula, de alguna manera de salir de ella, porque si no los estudiantes van a salir por sí mismos de ella, como está ocurriendo, ¿no es cierto?, con la ausencia, con la importancia que se le da a la formación que se llamaría informal, que viene del mundo digital, de internet y de todo eso. Ahí lo que tú estás diciendo es clave y se ha tematizado de distintas maneras. Hay quienes hablan, por ejemplo, de los nuevos entornos de aprendizaje. Hay otros que le han puesto la nueva ecología del aprendizaje, que hay que volver a pensar, ¿no es cierto?, el quién enseña, para qué enseña, cuándo enseña, dónde enseña, ¿ya? Y que implica una reforma muy sustancial. Y en esa reforma muy sustancial, el tema es que decir, bueno, ¿cuál va a seguir siendo el rol de la escuela?
Porque va a tener, pero va a tener otro rol. No es que deje de tenerlo. Además, la pandemia nos mostró dramáticamente eso, ¿no es cierto? Que cuando tú quitas la escuela, ¿ya? Y quitas el aula, quienes más sufren son justamente quienes dependen de esa sola canal para poder efectivamente hacer un aprendizaje y una formación más amplia. Hay otros que quizás hoy día podrían casi prescindir, que tienen las clases más acomodadas y con más capital cultural, bueno, tienen otras posibilidades, ¿no es cierto? Pero en el caso nuestro, la escuela sigue siendo el lugar en el cual se puede hacer, ¿no es cierto?, una promoción sistemática de tu capital cultural y tus capacidades cognitivas, afectivas, sociales, relacionales, ciudadanas. Y por lo tanto, yo creo que el punto que tú tomas es muy importante. Hay un autor muy interesante que a mí me gusta mucho, que se llama César Coll, que es un español que ha estado muy involucrado en los cambios curriculares más de avanzada, creo yo, en este tema. Y él hace una distinción muy importante. Dice, mira, una de las cosas claves que se necesita a nivel curricular es empezar a distinguir claramente lo que son contenidos esenciales de aprender en cierta edad de lo que son contenidos deseables, ¿ya? Los contenidos esenciales son aquellos que si tú no aprendes en cierta edad, tú no puedes seguir aprendiendo. El contenido deseable es algo que es bueno saber, pero que en realidad si no lo aprendes, ya lo puedes aprender en otra también. Entonces, bueno, no sé, saber dónde queda el río, ya calle, ya es algo muy importante, pero en realidad se puede aprender en distintos momentos. En cambio, aprender realmente, ¿no es cierto?, una progresión en la lectura es algo que si no haces en cierto momento, realmente te quedas fuera. Entonces creo que los currículos escolares, aparte de incluir todos los contenidos que tú estás diciendo que tienen que ver con una nueva situación mundial, con un contexto que te obliga a saber otras cosas que antes quizás podías de alguna manera tener más lejos, tiene que además tener un foco muy claro en esto que podríamos llamar los contenidos esenciales de aprendizaje y lograr graduarlos muy bien, pero a distintas edades, de tal manera de poner trayectorias de aprendizaje realmente progresivas en los distintos lugares y asegurarse que eso sí se cumple. Ahora, si tú volvieras a tu cargo con los aprendizajes que ahora tienes a partir de las investigaciones que has hecho, y dada la situación actual en este momento en Chile que hemos repasado de alguna manera, ¿cuáles serían las 2 o 3 prioridades que tú pondrías? Uno, respecto a lo que podríamos llamar la crisis actual en general, pero también respecto a cómo se recupera. Y la pregunta es si va a ser posible recuperar el papel de la educación pública. Yo lo que haría, si volviera atrás, o sea, volviera adelante, o si uno volviera a tener alguna posibilidad de incidencia en el poder, digamos, creo que sería clave incidir primero en el gobierno, para que el propio gobierno le dé otra importancia a la educación que la que le ha dado. Este gobierno y el que venga después, o sea que en el fondo a la clase política ser algo que la remezca, desde el punto de vista de decir, mire, sin esto no hay desarrollo humano en Chile, ni hay equidad en Chile. Y por lo tanto, aquí hay que poner este tema al tope de agenda. Entonces no puede haber un pacto fiscal en que no esté educación. No, eso no es concebible, ¿ya? Ya, pero que esté ¿para qué? Dicho eso, la declaración de principios generales, yo hoy día trataría de hacer al menos dos o tres cosas importantes. La primera, que yo creo que el tema de la reactivación post-pandemia hay que cerrarlo. Es decir, con cerrarlo, quiero decir que se tiene que cerrar este ciclo en que todavía estamos con problemas de la pandemia que no pueden seguir persistiendo. Un problema muy importante es la asistencia, que sigue ahí dramáticamente más bajo de lo que se debiera. Otros problemas, el ausentismo docente, que sigue más bajo de lo que se debiera. Otro problema el ausentismo docente hoy día está 10 puntos disparados respecto a lo que teníamos pre-pandemia. ¿Eso por la vía de licencias médicas? Licencias médicas. Es un tema enorme hoy día, ese tema. Entonces, yo trataría de cerrar el tema de la post-pandemia
y tener un sistema que de alguna manera ya cierra los temas que se abrieron con la pandemia y además incorpora algunas innovaciones que se hicieron en la pandemia que son muy valiosas. Por ejemplo, es muy valioso el tema de las tutorías. Esa es una vía muy importante para lograr efectivamente avance del aprendizaje, sobre todo los estudiantes más desaventajados y con menor capital cultural. Las tutorías empezaron a hacerse en Chile más masivamente con la pandemia. Hay que institucionalizarla. Entonces, y una de las cosas que pondría mucho foco hoy día sería cerrar esta situación post-pandemia. ¿Quién hace las tutorías? ¿Quién hace las tutorías? ¿Los mismos profesores o hay un cuerpo distinto? Hay que crear un cuerpo, pero en Chile tenemos cierta tradición, hay una experiencia hace mucho tiempo, ya en la región de la Araucanía, que se llama Araucanía Aprende, que ha trabajado con profesores jubilados y que ha hecho volver a los profesores jubilados, pero esto mucho antes de la pandemia, que empezaron a darse cuenta que una de las posibilidades importantes que había para recuperar aprendizaje era que los profesores jubilados volvieran por horas a apoyar a los estudiantes que tenían mayores dificultades. Y es una experiencia maravillosa que empezó hace mucho tiempo y se puede masificar. Tú necesitas más apoyo para este grupo de estudiantes. Entonces, esa sería una cosa muy importante. Y la otra, la que tú has señalado, que yo creo que también es clave de impulsar, tiene que ver, ¿no es cierto?, con poner en el centro de la agenda el tema de la nueva educación pública, como un tema sustancial, y revalidarlo. No puede ser que la imagen que quede en la opinión pública que esto es lo que ocurrió en Atacama, que esa es la educación pública que se está entregando a los chilenos, la nueva educación pública que se está entregando a los chilenos. Hemos tenido una experiencia fallida de municipalización por más de 40 años. Es hora de que empiece, ¿no es cierto?, una experiencia efectiva, válida, legítima de educación pública, como la que yo creo que hay buenos elementos para hacerlo, pero requiere un impulso político, técnico, de capacidades que no se ha tenido. No lo iba a tener, ¿no es cierto?, el gobierno anterior, que creía poco en esto, muchas de las personas estaban ahí, pero este gobierno tampoco lo ha tenido como se debiera. Bueno, esos son algunos de los caminos para un problema que, como tú decías, es crucial hoy día y que muchas otras cosas que aparecen como urgentes se está de alguna manera, este problema central ha ido perdiendo importancia. Y el problema es que también hay en la educación un impacto para mejorar incluso la situación respecto a aquellos problemas que hoy día están ocupando el primer lugar, que tienen que ver con los problemas de seguridad, de violencia, etc. Un país con una educación fuerte tiene menos posibilidades, menos riesgo de caer en crisis como las que tenemos hoy en las materias de delincuencia, violencia, etc. Y de alguna manera, una de las cosas que llama la atención y que preocupa es que ese tema no solo ha reemplazado la educación, sino que además se ha metido en el sistema educacional. Y hoy día el problema principal, según los datos que tú mostrabas en algunos de tus estudios, es que es ese el problema principal para la educación, más que el problema del déficit de los aprendizajes. De los docentes, como hablábamos. Claro. El déficit de docentes, como que tenemos hoy. Exactamente, hay una necesidad, por lo tanto, de reposicionar este tema que también es de contenido, no es solo de centralidad en la agenda, sino también, y en ese sentido me gustó mucho lo que tú dijiste, Manuel Antonio, de los temas nuevos también. Es decir, que no solo es el tema de movilidad social, es también la posibilidad de cómo se enfrenta la crisis climática. Cómo las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, le explica lo que pasa con el agua y el cuidado, ¿no es cierto?, de ese tipo de elementos. En fin, o sea, como que hay una necesidad para este mundo nuevo que tiene justamente tantas amenazas y posibilidades
en las cuales hay que hacer una renovación de la educación muy importante. Tú mencionaste también la inteligencia artificial como otro tema clave, y así por delante. Entonces, la verdad es que seguir paralizados en el tema educativo o simplemente, ¿no es cierto?, viéndolo como un tema menor que va disminuyendo en la agenda pública, es una muy mala manera, ¿no es cierto?, de como país plantearnos una posibilidad de crecimiento, de desarrollo real, humano, integral de nuestra sociedad. Muchas gracias, Pepe, por tu presencia acá y por esta conversación tan clave en su contenido respecto de los problemas que hoy día enfrenta nuestra sociedad. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.